Y en este último ejemplo, entonces también vamos a ver otro parámetro que se podría verificar su validez. Dice, la fracción de productos defectuosos producidos por dos líneas de producción se está analizando. Una muestra aleatoria de 1000 unidades de la línea 1 tiene 10 defectuosas, en tanto que una muestra aleatoria de 1200 unidades de la línea 2 tiene 24 defectuosas. Es razonable concluir que la línea de producción 1 produce una fracción más baja de producto defectuoso que la línea 2. Use alfa igual a 0,01. Entonces acá en este ejemplo no tenemos como dato ninguna media, no tenemos como dato tampoco ninguna diferencia de medias, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos proporciones. En realidad dice que de una muestra de 1000, ¿verdad? Hay 10 defectuosos. O sea, 10 sobre 1000 sería la proporción. Y del otro lado, ¿verdad? Para la otra línea de producción tenemos 24 de 1200. Esa viene a ser otra proporción. Entonces acá estamos hablando de una diferencia de proporciones. Tenemos dos proporciones, por lo tanto es diferencia de proporciones. Si tuviéramos solamente uno, entonces estaríamos hablando de una muestra de proporciones nada más, y el estadístico, en realidad el parámetro que tenemos que verificar la validez sería la proporción de la población. Bueno, entonces con estos datos pasamos entonces al desarrollo del ejercicio. La hipótesis, entonces vamos a decir, en la hipótesis nula, vamos a decir que la que la proporción 1 es igual a la proporción 2. Y acá tienen que atender, porque nosotros siempre en las hipótesis vamos a referirnos a los parámetros, no a los estadísticos. Entonces por eso es que aquí estamos escribiendo con mayúscula. La P mayúscula significa la proporción de la población, que viene a ser el parámetro. Entonces decimos que son iguales. Proporción 1 es igual a la proporción 2. ¿Verdad? Entonces la proporción de productos defectuosos es la misma para las dos líneas de producción. Y en la hipótesis alternativa vamos a decir que la proporción de la población 1 es menor que la proporción de la población 2, porque eso es lo que está preguntando el problema, ¿verdad? Al final dice, es razonable concluir que la línea de producción 1 produce una fracción más baja de producto defectuoso. Entonces quiere decir que la proporción de productos defectuosos de la producción 1 es menor que el de la producción 2. Por eso es que nuestra hipótesis alternativa dice menor que la proporción 2, ¿verdad? Y la proporción de productos defectuosos es menor, dice, en la línea 1. Entonces acá, con esto, estamos viendo varios ejemplos ya. Así como les había dicho, se puede decir siempre, o sea, que los parámetros se pueden comparar entre sí o pueden compararse con un valor específico. Entonces aquí estamos haciendo una comparación entre dos parámetros de dos poblaciones diferentes. El tipo de prueba en este caso es una prueba unilateral izquierda. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es menor que. Entonces es unilateral izquierda. Y alfa es 0,01 como nivel de significación. Luego tenemos que ver el tipo de distribución, ¿verdad?, que vamos a utilizar. Y en este caso solamente tenemos, cuando hablamos de proporciones, no podemos decir que conocemos la desviación estándar. Entonces directamente nos guiamos por el tamaño de la muestra. Y en este caso nuestras muestras son 1000 y 1200. Obviamente ambas son mayores que 30. Por eso podemos utilizar la distribución normal. Y de la tabla entonces quitamos que el valor crítico de z para una prueba unilateral y para un nivel de significancia de 0,01 es z crítica es igual a negativo 2,33. ¿Está? Entonces ese es nuestro valor. Y ahora vamos a escribir el criterio de decisión. Entonces hacemos nuevamente la campana de Gauss y vamos a tener que la z crítica es negativo 2,33. Entonces todo lo que sea menor que él va a caer en zona de rechazo y todo lo que sea mayor a él va a ser zona de aceptación. Y aquí
entonces el criterio de decisión es bien sencillito. Si la z calculada es mayor o igual a la z crítica, entonces aceptamos H0, ¿verdad? Hipótesis nula. Y hacemos los cálculos. El estadístico muestral vamos a estandarizar y ahí vamos a quitar la proporción 1, que es 10 sobre 1000, es 0,01, y la proporción 2, que es 24 sobre 1200, viene a ser igual a 0,02. Y la población, perdón, la muestra 1 es 1000 y la muestra 2 es 1200, ¿verdad? Y ahora entonces también tenemos que la proporción de la población 1 es igual a la proporción de la población 2. Y esto lo sacamos directamente de nuestra hipótesis alternativa, ¿verdad? Entonces de ahí quitamos esto y entonces tenemos que calcular la z y traemos la fórmula de la distribución muestral de diferencias de proporciones y tenemos que calcular la desviación, ¿verdad? Entonces hacemos la fórmula para calcular la desviación y vamos a obtener esto, ¿verdad? Al reemplazar todo, y ahí entonces tenemos al cargar en la fórmula vamos a tener de esta manera. Acá hay que atender un pequeño detalle y quiero aclarar esto porque siempre después genera muchas dudas. Fíjense que acá estamos haciendo 0,01 menos 0,02. Generalmente lo que nosotros hacemos es siempre colocar el mayor enfrente y luego el valor menor. ¿Para qué? Para que cuando hagamos la resta esto siempre salga positivo, no nos dé un número negativo, ¿verdad? En este caso vamos a dejarlo así como está, y después vamos a ir viendo el resultado. Entonces acá hacemos la resta, esto sale 0 porque son iguales las proporciones y ahí al final entonces tenemos que es negativo 1,951. Y negativo 1,951 está aquí, ¿verdad? Es mayor que negativo 2,33. Fíjense, si nosotros hacemos ese cambio de colocar el mayor primero, entonces ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener 0,02 menos 0,01 y va a salir aquí 0,01 positivo dividido 0,0512. Va a salir el mismo resultado, pero ¿qué ocurre? El signo en vez de negativo va a ser positivo y va a seguir cayendo en la zona de aceptación. O sea, sí o sí vamos a seguir aceptando nuestra hipótesis nula. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dejamos así negativo o no? En estos casos podemos dejar el negativo, pero solamente por un pequeño detalle, porque las proporciones poblacionales son iguales. Entonces acá al hacer la resta siempre se va a estar restando con 0. O sea, lo único que va a variar en mi resultado es el signo, ¿verdad? El resultado siempre va a ser igual y voy a tener signo negativo o voy a tener signo positivo. Pero eso no va a influir al final en la conclusión que voy a sacar al interpretar el resultado. ¿Por qué? Porque como que las proporciones son iguales, entonces la resta va a ser siempre 0. Entonces, en el caso de que las proporciones poblacionales sean iguales o las medias poblacionales sean iguales y voy a hacer diferencia de medias o diferencia de proporciones, puedo mantener el menor primero y el mayor después y me puede salir negativo sin ningún inconveniente. Entonces aquí ya tenemos esto resuelto y entonces ahora vamos a interpretar nuestro resultado. Decimos entonces que como la z calculada es igual a negativo 1,95 y es mayor que la z crítica negativo 2,33, aceptamos h sub 0 para el nivel de significancia de 0,01. Por lo tanto, no existe evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis de que las proporciones son iguales, ¿verdad? Y con base en las muestras de 1000 y 1200 unidades. Entonces tenemos que concluir que no es razonable decir que la línea de producción 1 produce una fracción más baja de producto defectuoso que la línea 2. O sea, las dos líneas de producción tienen la misma cantidad prácticamente de productos defectuosos, ¿verdad? Las medias poblacionales son iguales.